Bien, buenos días. Ahorita ya les estoy compartiendo mi escritorio. No sé si ya les cargó la presentación. A mí To- todavía no me carga. Igual a mí Bien, voy todavía a, no me ha voy cargado. a, voy a cancelarla y la voy a volver a proyectar para ver qué es lo que sucede. Bien, ahorita estoy proyectándoles nuevamente. No sé si esta vez sí les está cargando. No, todavía no. ¿Qué estará pasando? Tampoco. Bueno, ahorita sí. Ahora sí. Ahorita sí, ya les aparece la portada. Sí, Sí, ya práctica está. docente. Bien, gracias. Iniciemos entonces. Es el día de ahora, sábado 16 de mayo, nos corresponde lo que es la tutoría número 5 de la asignatura práctica docente de la licenciatura en enseñanza de la matemática. Se ha preparado la agenda que se va a desarrollar el día de ahora. Teníamos un saludo y bienvenida, luego unos recordatorios, posteriormente un sondeo de lectura, una pequeña reflexión y el desarrollo, ¿no? Que en este caso es el material correspondiente a la unidad 7 y el primer contenido del material de la unidad 8. En ese sentido, no sé si ya lo leyeron. Me gustaría escuchar qué es lo que recuerdan de la lectura del material, algo que se les venga a la mente o cómo se está utilizando eh, directamente lo que es el hipertexto, el hipermedia, el multimedia, algo tal vez que se les venga a la mente de lo que fue la historia, de cómo fue evolucionando todos estos tecnologías de la información y la comunicación en el uso de la enseñanza o en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Una media lectura he hecho sobre, bueno, la unidad 8 sí no leí. De aquí de la unidad No, 7 pero sí de estaba la... viendo Ajá, los diferentes. ajá. Más que todo como habla de las tecnologías y en el uso de las clases, ¿verdad? Eh, Estuve leyendo un poco sobre lo que era multimedia, eso de hipermedia, que son palabras claves, ¿verdad? Para el uso de las TIC. Correcto. Bien, vamos a pasar a los recordatorios. Primero, ¿verdad? Recordar los horarios de atención, que como ya lo sabemos son de lunes y miércoles de 8 a 9. Aquí dice que hay que motivarlos a ustedes a que no tengan miedo a realizar sus dudas o consultas a través de los diferentes medios, que puede ser el correo institucional, los foros de dudas o la mensajería de cada unidad, ¿no? Que está habilitada ahí. Creo que en ese sentido no hay problema porque la mayoría creo que tiene la confianza de realizar sus dudas, ¿no? De hecho, yo les he dicho de que no necesariamente en este horario de atención les voy a estar respondiendo. Si me escriben al correo electrónico, creo que la mayoría ya se ha dado cuenta que trato de responderle lo más pronto posible. Prácticamente veo el mensaje y respondo si se puede aclarar la duda de una sola vez, ¿no? Entonces, ahí está ese recordatorio. Eh, Otro era recordar que esta presentación la tendrán habilitada en plataforma. También yo se las estaré enviando posterior a la finalización, ¿no? de la, de la tutoría. También comentar que en esta tutoría no hay preguntas, es decir, que no se han establecido preguntas para que ustedes puedan responder y subir esos archivos luego a plataforma. Entonces, en esta tutoría no hay preguntas de la tutoría para que se pueda subir a plataforma, ¿eh? No hay. Y el último recordatorio, bueno, esta creo que es la fecha de entrega de la tarea anterior. Aquí sí me equivoqué y no la actualicé. Sería de la tarea 3 que es para el día de ahora, ¿verdad? Según tengo entendido. Bien, tenemos acá una pequeña reflexión. Me gustaría que uno lo lea y el otro me diga qué es lo que comprende de lo que está en el texto, para que seamos un poco más, para que tengamos un poco más de participación. No sé quién le gustaría leerlo.
Yo la veo entrecortada, no veo bien la reflexión. Ujú. Juan Francisco, no sé si usted sí la ve bien. Bueno, entonces yo lo leo. Vaya, Dice, dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. bien. No sé si quiere. Sí, sí, yo creo que tiene que ver con eso de hacer que el estudiante interactúe con los contenidos, no solo llegar a dictarles, sino que hacer lo que descubra, que toque, que vaya de lo concreto a lo abstracto, creo yo que a eso se refiere. Co- Correcto, de hecho, a eso va dirigido. Parte esencial de lo que usted dijo es que pueda él no solo ser un recipiente de la información, por eso dice dime y lo olvido, es decir, si yo le digo algo al estudiante y este estudiante no descubre por propia cuenta el concepto como tal o la utilidad del concepto, lo olvida de forma inmediata. Enséñame y lo recuerdo, es decir, se le enseña cómo se hace y puede que el estudiante lo recuerde, pero si lo involucra directamente en la actividad que es el aprendizaje como tal, lo va a aprender o lo va a mantener, es un conocimiento que lo va a mantener de por vida, ¿no? Y lo va a poder aplicar en cualquiera de las facetas de su vida cotidiana. Entonces, esa es la reflexión, es decir, como docente hay que buscar el hecho de involucrar al estudiante en su propio proceso de enseñanza-aprendizaje. Directamente a eso va dirigida la reflexión. Muchas gracias por la participación de ambos. Vamos a pasar a los contenidos. Como les mencionaba, los primeros, bueno, vamos a ver todos los contenidos que están en la unidad 7. El primer contenido son las nuevas tecnologías de la educación. Aquí nos aparece el hipertexto, multimedia y hipermedia. ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente cuando escuchamos esos términos? ¿Qué es lo primero que pensamos? O cuando los leemos, leemos hipertexto, multimedia y hipermedia. ¿Qué es lo primero que pensamos? Como docentes, si nos enfrascamos directamente en nuestro... Primero, ¿verdad? Lo que tenemos es una noción de que es algo nuevo, ¿no? Aunque de hecho los términos no son nuevos. Esos términos tienen bastantes años ya de estar en nuestro entorno. Entonces, pero como nosotros no estamos acostumbrados quizás por nuestra cultura o que el país en el que nosotros nos desempeñamos no es digamos, no está a la vanguardia siempre de lo que es la utilización de las tecnologías para la educación, sino que hasta estos últimos años. Entonces nosotros leemos estos términos y pensamos, no se nos viene a la mente que son términos desconocidos o términos nuevos. Entonces lo primero que hacemos es preguntarnos qué es un hipertexto, qué es hipermedia y qué es multimedia, aunque de hecho estos términos ya tienen varios años de estar rondando en la educación, ¿no? Pero para nosotros sí pareciera que es algo novedoso. Vamos a ver y a definir cada uno de ellos y a ver las principales diferencias y características. Veamos, por ejemplo, el hipertexto. Hipertexto puede definirse como una tecnología software para garantizar y almacenar, para organizar y almacenar información en una base de conocimientos cuyo acceso y generación es no secuencial, tanto para autores como para usuarios. ¿Qué nos está diciendo acá la definición que es hipertexto entonces? Es decir, es un software, es decir, es algo que no es tangible, algo que está, digamos, en la red, algo que nosotros no tenemos en físico, ¿no? Y que sirve, este software o este sistema, nos sirve para organizar y almacenar información, es decir, para guardar la información y para tenerla de forma organizada. Obviamente, si nos fijamos en la figura, no vamos a leer todos esos materiales que están en la red, ¿no? O en esas bases de datos. Las lecturas en esta clase de software no son de principio a fin, sino que, es decir, no son secuenciales, sino que podemos ir saltando. Nos leemos un artículo de algo, de ahí ese artículo está relacionado con otro y así sucesivamente, ¿no? Entonces, realizamos, digamos, un ojeo o una búsqueda no sería aleatoria, sino que sería conectada mediante ideas a través de todo este mar del conocimiento. Entonces, cuando nos referimos a hipertexto, tenemos que tener claro en mente que nos referimos únicamente a textos que han sido organizados y almacenados en un software determinado, ¿no? En este sentido,
no posee ni imágenes, no posee ni audios, no posee video, únicamente texto. Y obviamente lo que les mencionaba, ¿no? Que las búsquedas y las lecturas no son secuenciales, es decir, no agarro un artículo y lo leo completo, sino que voy leyendo partes, ¿no? Partes que me interesan y tal vez esas partes me llevan a otros artículos y así, ¿no? Paso saltando en las lecturas, que es lo que nos decía en la parte de abajo, ¿no? Al realizarlas en base a varias conexiones de punto a punto en el entramado de la base del conocimiento, que es lo que les mencionaba, ¿no? Que al no realizar una lectura de principio a fin, tenemos la posibilidad de seguir hojeando, es decir, de ver otros textos relacionados al tema que tenemos en cuestión y así, ¿no? No realizamos una sola lectura de un solo archivo, es lo que hay que tener en mente. Entonces, si concluimos acá hipertexto, sería un software, hay que tener claro eso, un software o un sistema que organiza y almacena información y que las características que tiene de búsqueda, tanto para los que crean el contenido como para los que lo revisan, es que no son lecturas secuenciales de principio a fin, sino que se va relacionando mediante las conexiones que hay, ¿no? Entonces, eso en cuanto a hipertexto. Ahora bien, les decía que el hipertexto no tiene ni audio, ni video, ni imágenes. Cuando le agregamos al texto audio, videos, gráficos, etcétera, ya no sería hipertexto, sino que se convierte en hipermedia. Es decir, la hipermedia viene siendo una evolución directa de lo que es el hipertexto, cuando le añadimos esos componentes, ¿no? Que ya pueden ser videos educativos, audios para los que utilizan la radio en clase. Aún creo que la mayoría que da inglés aún siguen utilizando la radio. Corríjanme si me equivoco, si tienen alguna información al respecto de cómo se estará trabajando, pero creo que sí siguen utilizando lo que es la radio para la parte de listen en inglés. Entonces, si ya incorporamos estos elementos a la educación y ya no utilizamos solo textos, ya se convertiría en lo que es una hipermedia, ¿no? Al igual que ocurre con el hipertexto, lo fundamental de la hipermedia es que ofrece una red de conocimientos interconectados por donde el estudiante puede moverse por rutas itinerarias no secuenciales, es decir, mantiene las mismas características que tenía lo que es el hipertexto, a diferencia de que se le está incorporando estos elementos nada más. Entonces, si notamos directamente, o sea, si nos preguntaran cuál es la diferencia entre hipertexto y hipermedia, directamente diríamos que la hipermedia es un hipertexto al cual se le ha incluido lo que son audios, videos, gráficos, imágenes, etc. Entonces, ahí sí creo que llevamos claro la diferencia, ¿no? Aquí viene un término un poquito más confuso, que sería multimedia. En el material nos señala que de hecho la palabra media ya es un plural, entonces ya multimedia ya sería redundante, ¿no? Entonces hay autores que prefieren seguirle llamando hipermedia, es decir, que el término más correcto a utilizar sería el hipermedia en lugar de multimedia. Pero aquí hay una componente esencial. Vamos a ver si determinamos cuál es. Leamos acá. Multimedia se refería en un tiempo a presentaciones con diapositivas o con audio, ¿no? Y también con aquellos materiales incluidos en los kits. Kit eran aquellas bolsas que les daban antes a los docentes donde traía materiales didácticos, ¿no? A veces traía cassette para los de inglés, no sé, cassette, o creo que también los primeros grados de primaria a los niños bueno, a los que trabajaban con niños, por ejemplo en los kinders se les daban cassette con grabaciones, ¿no? Las vocales y cosas así. Entonces esos kits traían todos estos elementos multimedia que podían ser utilizados en lo que es la clase, ¿no? Como tal. También traía material complementario como libros de texto o lecturas, instrucciones, cassette y algún tipo de documento visual o audiovisual, es decir, podía traer imágenes o algún video, que por lo general los videos antes se los ponía en VHS, creo que se llamaba el sistema, ¿no? Entonces un televisor ahí se introducía y ya reproducían el material que venía en estos kits, ¿no? En rigor dice el término multimedia es redundante, que es lo que les mencionaba, porque de hecho el término media ya es un plural, y al ponerle multi también sería un plural, entonces se cae en esa cuestión. Entonces el término más correcto a utilizar tendría que ser hipermedia, pero entonces nos preguntamos el por qué utilizar un término nuevo que diferencie en algo multimedia. ¿Qué cambia
de la multimedia o de la hipermedia a la multimedia, que en este caso ya hay una interacción. Por acá creo que lo menciona. Vamos a ver. Bueno, no lo agregué, pero en sí, la diferencia o lo que, digamos, establece una diferencia es que ya hay una interacción entre dos personas, ¿no? Pueden, por ejemplo, como estamos actualmente, estamos utilizando, digamos, una plataforma que es multimedia. ¿Por qué? Porque tenemos audio, tenemos video y aparte de eso tenemos una interacción. Es decir, yo les puedo preguntar a ustedes, ustedes me pueden preguntar a mí, y eso no se podía hacer con la hipermedia. La hipermedia únicamente usted iba, por ejemplo, ya estaba un video pregrabado, digamos, en YouTube, usted iba, veía el video y usted no tenía una posibilidad de interactuar con la persona que está en ese momento en el video, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia entre hipermedia y multimedia, ¿no? El hecho de poder interactuar. Siempre vamos a tener lo que son los textos, siempre vamos a tener lo que son los audios, los videos, las gráficas, las imágenes, pero incorporamos este elemento, ¿no? Que es la interacción directamente. No sé si hasta acá hay alguna pregunta, porque ese era el primer contenido, ¿no? Lo que era el, el hipertexto, la hipermedia y la multimedia. No sé si hay alguna duda o pregunta hasta acá o continuamos. Está claro, Lick. Entonces ahí con esto de hipermedia ya mejor ya ni utilizar mucho multimedia, sino quedarnos ya solo con hipermedia. Sí, de hecho los autores señalan eso, ¿no? Que el término más correcto utilizado debería de ser, como lo dice acá, el hipermedia, ¿no? Porque está mejor definido y se adapta mejor a lo que tenemos, ¿no? En el medio. Solo que el término multimedia nos permite ya el hecho de incorporar este elemento que es la interacción, que no lo tenía la hipermedia. Entonces, viene siendo prácticamente lo mismo, solo que se le agrega el componente de interacción, nada más. O sea que multimedia es la interacción y el hipermedia tiene todo, pero no tiene la interacción. Algo Correcto, así. correcto, así es. De hecho, eso es lo que nos señala el material, ¿no? Que la hipermedia tenía todo lo que tenía el hipertexto, es decir, las lecturas no secuenciales, el almacenamiento de una gran cantidad de información de forma organizada, estableciendo lecturas que pueden estar entre varios archivos a la vez, y cuando le agregamos al hipertexto, es decir, a estos elementos le agregamos lo que es audio, video, imágenes o gráficos, ya se convierte en hipermedia, es decir, todo lo que tenía el hipertexto, pero agregando esos elementos. Ahora bien, teniendo todos esos elementos y teniendo, digamos, todos los elementos de hipermedia, y si le agregamos la interacción, es decir, la interacción a través siempre de las tecnologías, ¿no? De la información y la comunicación para la educación, ya obtenemos lo que es la multimedia, ¿no? Entonces a eso se refiere, o sea, multimedia engloba todo lo anterior. Es como una evolución. No sé si me doy a entender. Es como que ha ido Sí, evolucionando y le hemos ido agregando elementos. sí, sí, se comprende, Lick. Bien, pasamos entonces al segundo contenido, las matemáticas y las nuevas tecnologías. Cuando hablamos de las nuevas tecnologías, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente antes de pasar a lo que tenemos acá en pantalla? Porque es muy común que hablemos de las TIC, tecnologías de la información y la comunicación, pero ¿cuáles son estas? ¿O cuáles creen ustedes que son estas? Por ejemplo, un televisor, eh, una computadora, una tableta, un teléfono. ¿Cuáles son las tecnologías de la información y comunicación que podemos emplear? Hola. Yo pienso que, bueno, ahora más que todo, todos sabemos que están las tablets, los smartphones, y en cuanto a lo novedoso, creo que son las distintas matemáticas que salen hoy en día, como mencionamos anteriormente, está GeoGebra y otros practicadores que se pueden utilizar
Correcto. Sí, de hecho, todos aquellos elementos computacionales o electrónicos que podamos utilizar para el proceso de enseñanza y aprendizaje se vuelve una tecnología de información y comunicación que se puede aplicar en la educación, ¿no? Actualmente, quizás a la fuerza o a la brava, como dicen eh, algunas personas, nos hemos dado cuenta que incluso redes que no están diseñadas para la educación se están implementando, por ejemplo, WhatsApp. Hoy con eso de la pandemia hay gente que no maneja, hay muchos docentes que no están manejando lo que son plataformas educativas como Schoology, Classroom, Moodle. Entonces, estas personas al tener esa limitante de no poder utilizar estas plataformas o no saberlas utilizar o no saber que existen, tienden a centralizar todo el proceso de enseñanza-aprendizaje en lo que son los famosos grupos de WhatsApp, que de hecho yo he visto bastante información, bastantes docentes que manifiestan que es esta la única herramienta que han estado utilizando en el proceso de enseñanza-aprendizaje de forma actual. Obviamente depende bastante de los conocimientos que cada docente tenga. Por ejemplo, si usted como docente puede usar Schoology o Classroom, puede crearse una cuenta y ahí interactuar con sus estudiantes, ¿no? Entonces, por eso digo que de forma abrupta nos hemos dado cuenta que también estas plataformas que no han sido diseñadas para la educación y las están usando para esto, son una herramienta a tener en cuenta en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Entonces, el hecho de preguntarles esto es que tengamos claro el hecho de que cualquier prácticamente tecnología que podamos utilizar en el proceso de enseñanza-aprendizaje se vuelve un elemento de las TIC, ¿no? En este caso. Acá nos dice que la tecnología ha influido en la enseñanza de las matemáticas de dos formas diferentes. Una, debido a los cambios que en el quehacer matemático han tenido con una aparición de las computadoras que pueden procesar rápidamente grandes cantidades de datos. No sé si ustedes han visto, bueno, no, si siguen un canal de YouTube donde creo que se llama Mate Fácil, hacen videos relacionados a los avances que se tienen en la matemática, porque cualquiera pudiese pensar que la matemática es estática, es decir, ya se conoce todo de la matemática y que solo se está replicando lo que es estos conocimientos, pero en realidad no. Por ejemplo, veía yo el cálculo de los primeros 1000 dígitos de pi, creo que era. Entonces ellos sacaban eso de que, o sea, ciertamente no es algo, digamos, que para alguien que no sea del área no sea, que sea relevante por el hecho de que la mayoría utiliza 2, 3 o 4 decimales y eso ya se conoce. Pero entonces ellos querían ver cuántos se podían calcular utilizando una computadora. A mano esos procesos, el que ha visto cómo se calculan, es muy difícil hacerlo. Y prácticamente pudiese pasar toda la vida calculándolos y no tendría los que ya se conocen de hecho. Entonces, ellos utilizaron una supercomputadora para poder encontrar más dígitos de pi. Entonces decían que se tardaba muchísimos, la computadora estuvo trabajando muchísimos años y encontró pocos resultados, es decir, no se creció tanto, aparte de lo que ya se conocía. Entonces, en ese canal vemos directamente claro cómo la utilización de las computadoras o la tecnología nos está ayudando a resolver problemas que ya estaban desde hace tiempo en el ámbito de las matemáticas y que por una u otra razón no han podido ser resueltos. Entonces, en este caso ha venido a impactar de forma positiva, ¿no? Porque nos ha brindado herramientas que favorecen el poder intentar o dar estos resultados, ¿no? Así hay mucho, como el que les acabo de plantear. Por ejemplo, no sé, se me viene a la mente uno del cálculo de probabilidades en cuanto a dónde hacer la fila en el supermercado, que ahí lo plantean como que uno cuando llega a comprar y ve varias filas no se enfoca tanto en qué fila tiene más, sino que comienza a pensar, por ejemplo, cuál avanza más rápido, y han generado un modelo matemático mediante computadoras para poder determinar si la decisión de quedarse en la fila que uno elige al inicio es la correcta o hay que cambiar de fila. Entonces son cosas a veces que parecen
intrascendentes, pero que son de bastante interés para la gente que somos del área, ¿no? Entonces, si se fijan, las computadoras lo que ha venido a generar es esto, ¿no? Como pueden calcular una gran cantidad de datos, es mucho más factible poder solucionar algunos problemas que se tienen, ¿no? Eso en cuanto a la primera forma en la que ha influido. La otra forma, que debido a que las computadoras se han convertido en un recurso para potenciar el aprendizaje, es decir, ahora en día tenemos lo que son estas, digamos, estas modalidades, ¿no?, que no se tenían. Antes solo teníamos la modalidad presencial, modalidad a distancia, y hoy ya tenemos lo que es la educación en línea, ¿no? Entonces, las computadoras han venido también a favorecer no tanto el hecho de los cálculos, o por un lado, digamos, el hecho de facilitar cálculos matemáticos, y por otro, a potenciar el aprendizaje. ¿De qué forma? Mediante estas modalidades que han surgido. Y aparte de eso, también usted puede ser autodidacta y comenzar a investigar por su propia cuenta. Es decir, usted puede ir y aprender algo en YouTube, algo que no sabía. Por ejemplo, que él, digamos, no ha tenido tanto acercamiento con los sistemas informáticos como tal. Es decir, para él la mayoría de cosas que se pueden hacer en la computadora son cosas nuevas, pero él tiene la buena voluntad de que él me dice, usted solo dígame qué herramienta me puede servir y yo voy a entrar a YouTube y voy a ver cómo se hace, y lo aprende a hacer. Si se fijan, esa es una persona autodidacta que la misma tecnología le ha dado la oportunidad de aprender cosas nuevas, ¿no? No necesita pagarle a alguien que le enseñe, ¿no? Uno mismo puede ir y aprenderlo. De hecho, en YouTube uno puede aprender a hacer cualquier cosa. Y él bromea siempre diciéndome, no, es que usted dígame cuál y papá YouTube me explícame. Entonces, eso es, digamos, uno de los factores que nos ayudan a crecer intelectualmente, ¿no? Y igual en el proceso de enseñanza-aprendizaje, como mencionaba el compañero Francisco al inicio, tenemos herramientas como GeoGebra, tenemos, creo que Photon se llama otro, y hay otras, Maxima, hay otras herramientas también que están ahí, otros software que han sido diseñados por docentes y están elaborados para docentes, es decir, para que se incluyan en los procesos de enseñanza-aprendizaje. En ambos aspectos el enfoque ha ido creciendo debido a los avances de la propia tecnología computacional y a un paulatino efecto de penetración de estos recursos en la sociedad en general. Por ejemplo, yo he visto que mucha gente, antes de este problema, digamos, en el que nos encontramos a raíz de la cuarentena y la pandemia, que decían que las nuevas generaciones son nativas del conocimiento, y a veces cuando pasan estas cosas uno espera de que estas generaciones sean las que nos enseñen, ¿no? o modelen cómo funcionan estas corrientes, ¿no? Y a veces nos encontramos con que yo veía una imagen que decía, nos hemos dado cuenta que las nuevas generaciones no son nativas de la tecnología, sino que solo saben, bueno, ahí como meme decían, solo saben usar Free Fire, aunque no fuese así. Sí tiene un gran sentido el hecho de que nosotros creíamos que las nuevas generaciones tendrían que tener un desenvolvimiento más profundo, ¿no?, en cuanto a la tecnología, por el hecho de que desde chiquitos comienzan a utilizar una tablet, una computadora, y nosotros no. Por lo menos yo creo que hasta los 17, 18 años toqué un equipo, ya una computadora. Entonces pasa esta cuestión del hecho de tener los recursos y no saberlos utilizar, ¿no?, o no utilizarlos de la forma apropiada para obtener un fin que nos venda o que nos venga a reforzar algo que necesitamos saber, ¿no? Entonces, a eso se refiere con los cambios que ha tenido la incursión de la tecnología en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Ya lo vimos. Uno es que facilitan los procesos, ya que las computadoras pueden realizar una gran cantidad de procedimientos o procesar datos, y la otra, que sirven como una herramienta para posibilitar el aprendizaje, ¿no?, o para potenciarlo, es decir, hacerlo más efectivo. Ahora tenemos lo que es una
una breve historia o un repaso histórico de cómo ha ido evolucionando lo que es estas tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Nos dice que en 1934 el matemático Charles diseñó su máquina analítica. Esta era capaz de realizar las 4 operaciones aritméticas fundamentales, que ya sabemos que suma, resta, multiplicación y división, ¿no? Tenía una unidad de memoria, era programable, la cual permitía el direccionamiento condicional y cíclico, es decir, podíamos hacer una serie de procesos consecutivos o podíamos repetir un mismo proceso. A eso se refiere con condicional o cíclico. Porque establecer una condicional es, por ejemplo, si este número es mayor que este, entonces hacer esta serie de acciones, y cíclico es, mientras no se tenga tal resultado, entonces repetir este proceso. Entonces a eso se refiere, o sea, tenía esa característica de que podía ser programable o se podía establecer direccionalmente que sea condicional o que sea cíclico, ambas, no simultáneas, sino por separado. Se introducían los datos en tarjetas perforadoras y era capaz de imprimir los resultados. Pero acá nos dice que esta computadora no fue construida, es decir, se quedó directamente en un diseño nada más de la máquina. Ahora bien, pero ¿qué importancia en la historia tiene el hecho de este diseño? Que producto de este diseño hubieron otros matemáticos que intentaron construirla, es decir, lograron establecer ya la primera máquina. Por ejemplo, nos menciona acá que en 1945 el matemático John von Neumann diseñó una computadora eléctrica llamada EDVAC, que fue construida y entró en operaciones en 1952, es decir, la importancia de lo que sucedió por el matemático Charles en 1934 dio paso a que otros matemáticos se preguntaran si era posible diseñarla. Y a raíz de eso, 10 o 11 años después, el matemático John von Neumann logró construir una, ¿no? Es decir, a raíz de esta idea fue que se fue construyendo lo que fueron las máquinas de cálculo, ¿no? Ahora bien, la EDVAC, que fue la computadora construida por Neumann, era capaz de resolver ecuaciones diferenciales parciales no lineales. Su diseño tenía una arquitectura que es la de la mayoría de las computadoras modernas, es decir, no tenemos imágenes de cómo era, porque de hecho yo la busqué para agregarla por acá, porque me pareció interesante el hecho de conocer cómo era, pero no pude encontrar imágenes al respecto. Entonces por eso nos dice que tenía una arquitectura, es decir, una forma parecida a la de las computadoras modernas. La diferencia más importante entre la EDVAC y las computadoras anteriores es que las anteriores podían realizar algunas tareas específicas, y si se deseaba que realizaran otras, había que cambiar las conexiones en los circuitos. Es decir, la diferencia más notoria, digamos, entre la EDVAC y otras computadoras, que a raíz de la idea inicial de Charles, que se habían logrado construir, sí podían realizar algunas operaciones específicas, digamos, por ejemplo, una que podía sumar, pero si yo ya quería que esa máquina restara, yo tenía que intercambiar los circuitos, es decir, desarmar, cambiar, digamos, líneas, circuitos, invertir o qué sé yo, dependiendo la estructura de la máquina, cómo se podía reprogramar para que pudiese hacer otras operaciones. A diferencia de la EDVAC, que es la de Neumann, ¿no? Que en este caso, esta sí podía realizar diferentes tareas sin la necesidad de cambiar las conexiones, pero ¿cómo lo hacía? La EDVAC podía cambiar de tareas si se introducía un programa en la misma memoria de la máquina, es decir, únicamente requería introducir un programa para la aplicación que se deseara usar, similar a lo que hacemos hoy en día, ¿no? Que si queremos utilizar GeoGebra, tenemos que instalar el programa. Pero la diferencia es que utilizaban un lenguaje máquina, que normalmente se conoce como código binario, que creo que la mayoría lo conocemos, que está formado entre ceros y uno. Es decir, era muy difícil que alguien pudiese programar en lenguaje máquina. Bueno, así se le llamaba en la época, ¿no? El lenguaje máquina ahora es código binario, ¿no? Entonces, no cualquier persona podía asumir ni los costos de la EDVAC, ni podía programarla, no tendría que ser alguien especializado, ¿no?
Por eso dice que el EDVAC fue la materialización de la idea de Charles, ¿no? Que es la de una computadora que pudiese hacer las operaciones eh, básicas, ¿no? En ese sentido. Y de una genial innovación de von Neumann. Ahora bien, lo que les mencionaba de la forma en que se programaba, ¿no? Al principio los computadores se programaban en lenguaje binario, que era el lenguaje máquina. Los programas eran listados en números en este formato, es decir, listados en ceros y unos. Imagínense, para realizar un proceso, por ejemplo, sumar dos cantidades o tres cantidades, cuánto en código binario estaría lleno de ceros y números. Por eso es que la programación era un trabajo sumamente tedioso y sujeto a muchas posibilidades de cometer error. ¿Por qué? Imaginémonos, bueno, yo les he puesto un ejemplo del hecho de sumarnos dos cantidades. Ahora imaginémonos el hecho de solucionar una ecuación lineal. ¿Mm? De hecho, hacerlo a mano uno es a veces un proceso, no, tal vez no está complicado, pero es un proceso un poco largo, ¿no? Entonces, para programar eso en código binario, debió de llevar una gran cantidad de tiempo, aparte de si se comete un error, imagínense en ese montón de ceros y unos en el código, cómo detectar dónde fue que se equivocó. Tocaba prácticamente rearmar el código. Entonces, por eso dice que es sujeto a muchas posibilidades de cometer error y era un trabajo bastante tedioso, no es sumamente tedioso. Se crearon los primeros lenguajes ensambladores, es decir, es como el lenguaje de programación que conocemos. No sé si alguno de ustedes ha tenido la posibilidad de utilizar el lenguaje de programación C. Ahora, imagínense un lenguaje de programación similar a ese, pero elaborado con código binario. Es decir, el lenguaje sí está bajo el código binario y lo que hace es como una especie de traducción. Nosotros programamos bajo un lenguaje y este lenguaje lo transforma en código binario. Por eso dice que traducía las instrucciones escritas con nombres cortos para las operaciones y números en hexagesimal, ¿no? Al lenguaje máquina, es decir, al código binario. Es decir, yo le escribía, por ejemplo, el nombre, ya esto por ejemplo, suma, por ejemplo, ya esta operación ya estaba, digamos, regida por su código binario y lo que hacía era en el programa determinar todo este código binario para que no fuese yo el que tuviera que hacerlo personalmente, ¿no? Es decir, traducía, digamos, lo que yo hacía a lo que la máquina entendía, ¿no? Al lenguaje máquina. Se crearon lenguajes con los cuales era más sencillo escribir el algoritmo para resolver algún problema y el correspondiente compilador. Es decir, no solo traducían, ¿no?, lo que nosotros le estábamos dando, la instrucción que le estábamos dando a la máquina, sino que aparte de eso verificaba de que funcionara el programa, porque eso es lo que hace un compilador. Es decir, revisa todo el código que se ha escrito, lo transforma en código máquina, que sería código binario, y luego verifica que el código funcione. A eso se refiere con que también lo compilaban. Ahora bien, en 1956 nació el primer compilador llamado Fortran, cuyo significado es Formula Translating System. Este compilador traducía programas escritos en un lenguaje accesible para el público en general a un programa en el lenguaje ensamblador, es decir, a un lenguaje en código binario, ¿no? O traducía, dicho de otra forma, lo que usted le quería decir a la máquina en código binario que la máquina entendía, ¿no? Para hacer lo que usted le estaba pidiendo que hiciera. Es decir, que si se fijan, la máquina fue creada en 1945 y no fue hasta 1946 que las demás personas podían utilizar esta máquina. ¿Por qué? Porque hasta ese momento, digamos, no tenían ni la capacidad por el costo, ni conocían, ¿no?, el sistema de programación que se tenía en este bug, ¿no? Entonces, digamos, pasaron 10, 11 años para que tuviésemos o para que se tuviese un lenguaje fácil de programar, ¿no? Con los primeros compiladores Fortran, muchos científicos pudieron crear sus propios programas y utilizar las computadoras en sus investigaciones. Dicho de otra forma, si no hubiese existido este lenguaje que convertía las instrucciones a código binario, estos científicos no hubiesen podido utilizar estas máquinas en sus investigaciones. Entonces fue un paso bastante importante, ¿no?, el hecho del nacimiento de este compilador. Hola, ¿me escuchan?
Sí, estamos escuchándole, estamos escuchando. Sí, es que creí que se me bajó el internet porque sonó la aplicación. Bien, les estoy compartiendo nuevamente el escritorio. No sé si ya está la presentación nuevamente. No, no se ve la presentación. Ahora sí. Bien, continuemos entonces. Le decía que su uso era limitado porque las computadoras solamente se podían ser adquiridas y mantenidas por empresas e instituciones públicas, es decir, por gente que tenía la capacidad económica de utilizar una máquina de esta o de poder adquirir una máquina de esta, aunque el compilador Fortran nos permitía ya poderlas utilizar en investigaciones, solo las podían utilizar aquellas empresas o instituciones públicas que tuviesen el recurso para adquirirla, ¿no? Luego dice que Kemeny y Kurt crearon en 1968 un nuevo lenguaje de programación que se llamaba BASIC, cuyas siglas en español son Código Simbólico de Instrucciones de Propósito General para principiantes, es decir, era un sistema parecido al Fortran, solo que digamos un poco más simple, para personas que no tenían tanto dominio en aquella época de lo que era los lenguajes de programación o directamente no podían utilizar el lenguaje de programación Fortran. Luego dice que en la década de 1970 aparecieron las primeras computadoras personales que permitieron que usuarios individuales tuvieran una. Es decir, ya en 1970 ya hubieron máquinas que estaban destinadas al público, ¿no? Es decir, a las personas como nosotros, dichas personas que no pertenecían a instituciones públicas o privadas, ¿no? Es decir, cualquier persona ya en esta época ya podía adquirir una máquina, ¿no? En 1967, Boll y Newman y Barakia desarrollaron el lenguaje Logo, es decir, era otro lenguaje de programación, ¿no? Llamado Logo, marcando una etapa importante en la influencia de la educación. El Logo se utilizaba para la enseñanza, para la enseñanza, para diseñar actividades para explorar conceptos matemáticos mediante la programación, similar a lo que tenemos hoy en día, ¿no? Con estas herramientas como GeoGebra. Es decir, Logo en realidad era una herramienta que tenía la máquina directamente diseñada para la enseñanza, ¿no? Que le proponía al estudiante actividades para él poder, digamos, conocer conceptos matemáticos mediante el uso de esta herramienta. Hoy existen sistemas operativos gratuitos para las computadoras personales. Por ejemplo, algunas versiones de Linux para los cuales hay una gran cantidad de programas útiles para la educación y el trabajo profesional en las ciencias exactas. Por ejemplo, tenemos Maxima, Reduce, XCAS, pueden afectar cálculos simbólicos y numéricos, Scilab y Octave, ¿no? Octave, no sé si ustedes lo han utilizado, pero se utiliza bastante en estadística. Hace, por ejemplo, cálculo de probabilidades simulando una acción real. Por ejemplo, si ustedes, ambos sabemos, creo que al lanzar una moneda, la probabilidad que caiga cara y que caiga número es 0.50, ¿no? Entonces, Octave lo que hace es replicar ese hecho, es decir, simula de forma aleatoria el lanzamiento de una moneda, digamos 50 veces, y cuenta cuántas veces cayeron cara, cuántas veces cayeron número, y en base a eso nos da una probabilidad. Vamos a notar, si han utilizado Octave, que cuando se ponen grandes números, es decir, grandes cantidades de interacciones, la probabilidad se acercan enormemente a 0.50, ¿no? Que es el que calculamos de forma matemática. Entonces son, digamos, herramientas gratuitas para Linux que nos ayudan, ¿no? a indagar o a utilizar, o lo podemos utilizar en la enseñanza, nos ayudan a explorar conceptos matemáticos directamente. GeoGebra sirve para exportar objetos geométricos, Leaks para escribir trabajos científicos, el compilador GCC funciona para compilar programas en C y en Fortran, es decir, Fortran aún está activo, ¿no? Luego tenemos acá otra serie de programas que sirven para escribir programas en lenguaje script, es decir, son como, digamos, programas que nos ayudan a diseñar otros programas, ¿no? Y luego tenemos el Nuplot, que puede realizar gráficos para las ciencias y la ingeniería,
Y luego tenemos lo que hoy en día son las calculadoras científicas y que son programables, ¿no? Y tienen diferentes recursos en un solo dispositivo, el cual los hace muy útiles o fáciles de transportar, ¿no? Antes, imaginémonos, hemos visto la trayectoria, perdón, que ha tenido lo que es las tecnologías de la información y comunicación en la educación directamente. Imaginémonos que creen que alguien haya pensado que 40, 50 años después se iba a ser posible andar esa tecnología que en aquellos tiempos era tan escasa en la bolsa, por ejemplo en un teléfono. Hoy en día, si usted anda un teléfono, digamos que tiene unos 4 megas de, de RAM y tiene una buena memoria, usted puede descargar muchas aplicaciones, muchas de esas de pago, y usted puede hacer todo lo que hacían esa serie de máquinas allá, solo que con menos trabajo. Es decir, usted no tiene que ni diseñar un código para indicarle qué tiene que hacer la máquina o la computadora o la calculadora o el teléfono para que lo haga. Únicamente de forma intuitiva uno va utilizándolo, ¿no? Similar a como utilizamos Facebook. Entonces, hemos evolucionado de tal manera que es increíble, ¿no? Si nos ponemos a pensar en 40, 50 años o incluso un poco más, creo que nadie lo hubiese imaginado, ¿no? Y el avance que ha tenido sería una pena desperdiciarlo si no lo utilizamos en la educación, ¿no? En nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje. Imagínense antes, estos matemáticos, ¿no? Que en 1967 crearon ese sistema Logo para que el estudiante interactúe con los conceptos matemáticos y que ahora vengamos nosotros 60 años después o 50 años después y no utilicemos GeoGebra para enseñar conceptos matemáticos. O sea, sería una contradicción bastante grande, ¿no? Antes cómo costaba y se esforzaban por tener estas herramientas y ahora que las tenemos y son fáciles de utilizar, no las utilicemos. O sea, sería algo, digamos, bastante raro, ¿no? Entonces, quizás es un apartado para invitarlos a que tratemos de utilizar todas estas herramientas para que posibiliten el hecho de que el estudiante interactúe, ¿no? Directamente con los conceptos matemáticos. Vamos a pasar al siguiente contenido. En este caso, tenemos lo que son los entornos interactivos de aprendizaje de las matemáticas. Ahí en el material aparecen, bueno, antes de eso vamos a ver la teoría. Dice, un breve análisis del proceso de incorporación de las TIC a los espacios escolares evidencian que esta inclusión ha sido progresiva y continua en las últimas décadas y que a lo largo de los últimos años han ido cambiando las concepciones relativas al aprendizaje, a la representación entre las TIC y la educación. Es decir, nos han ido, digamos, introduciendo a este mundo de las tecnologías de la información y la comunicación como una herramienta para el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Entonces hay un proceso de autodescubrimiento, ¿no? De los conceptos a través de la información, ¿no? O de las tecnologías de la información. Más allá de que existan espacios curriculares específicos para el aprendizaje de las TIC, está claro que también es necesario incorporar las TIC a través de cada espacio curricular, en particular en el de las matemáticas. Es decir, hay espacios en el currículo, por ejemplo, las asignaturas informáticas, que les enseñan a las personas o a los estudiantes cómo utilizar estas tecnologías, pero aparte de eso también es importante que nosotros, que digamos pertenecemos a una área que no es directamente la informática, sino que es la matemática, que podemos incluir estas tecnologías de la información y comunicación para enseñar directamente matemática, es decir, enseñarlo directamente en el currículum matemático. Si bien casi todas las investigaciones se centran en la producción de textos escritos en clases presenciales, es cierto que últimamente ha cobrado importancia el discurso escrito de los entornos virtuales, utilizando este como herramienta para las teleinteracciones con los alumnos. Como les mencionaba, por la situación en la que nos encontramos, nos hemos dado cuenta que todas estas herramientas tienen una importancia, digamos, de bastante relevancia, es decir, el hecho de no poder ir y dar una clase de forma presencial porque nos exponemos a contraer un virus
o, o que no se puede hacer, o el hecho de no tener un acercamiento con el estudiante para poderle explicar algo, nos hace pensar que todas estas tecnologías de información y la comunicación es necesario incluirla en los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Es decir, estos entornos virtuales han tomado una relevancia bastante grande, ¿no? De hecho, esto viene desde el 2000, ¿no? Como lo menciona acá, pero actualmente quizás se está volviendo un punto bastante central en eso, ¿no? A veces bueno, nos damos cuenta de que acá en El Salvador, por ejemplo, la ministra quiere manejar todo mediante las redes informáticas, ¿no? El seguir dando clases a los estudiantes, pero aquí hay una serie de deficiencias en cuanto a la utilización de las tecnologías, en cuanto al acceso directamente a las tecnologías, incluso si como docentes tenemos acceso a la tecnología, no garantizamos el hecho que el estudiante tenga acceso. Yo veía un anuncio que hacía la ministra de que se planteaba dar la tecnología a los estudiantes, es decir, proporcionarles computadoras para que se pudiese continuar el proceso educativo de forma en línea, pero que no garantiza que esos estudiantes la puedan utilizar. Es decir, hay escuelas que no tienen internet, o sea, ciertamente la mayoría de escuelas ya el gobierno les ha proporcionado acceso a internet, incluso algunas por, digamos, decisión propia, ellos mismos han colocado el internet, pero eso no nos garantiza que en las casas vayan a tener internet los estudiantes, tampoco nos garantiza de que si se les da la herramienta ellos la puedan utilizar. Entonces, quieras o no, el contexto o conocer el entorno en el cual nos encontramos también debe ser importante para saber si se pueden utilizar o no lo que son las tecnologías de la información y comunicación en el proceso educativo. Obviamente, es vital o de vital importancia que estas deficiencias se superen, ¿no? Para poder tener estas herramientas que nos faciliten los procesos de enseñanza-aprendizaje. En el caso concreto de las matemáticas, el aprendizaje de esta materia conlleva procesos complejos que requieren de una diversidad de metodologías para lograr una máxima eficacia posible. Es decir, que para enseñar matemáticas no, como no son, digamos, materias teóricas, hay fórmulas, hay eh, otras herramientas, por ejemplo, gráficos, tenemos también lo que son la parte de geometría, ¿no? Las imágenes, entonces es bastante complejo introducir las tecnologías a la enseñanza de la matemática si no se cuenta con algunas herramientas que nos faciliten la utilización de estas tecnologías, ¿no? Que de hecho actualmente sí contamos con ellas. El uso de las TIC se adapta específicamente bien a esta materia, la utilización de las imágenes, gráficas, hojas de cálculo en calculadoras y ordenadoras permite avanzar con suma rapidez y lo más importante, comprender y retener la información necesaria. Imaginémonos de que vamos a dar, por ejemplo, una clase de polígonos, creo que en octavo grado se ve eso, eh, y, y lo hago en la pizarra como se ha venido haciendo todo este tiempo. Yo necesito, digamos, el metro, los plumones, cuánto tiempo yo me tardo dibujando, por ejemplo, un polígono, otro polígono y así, ¿no? Y explicando. Es mucho más rápido si yo lo proyecto con un retroproyector, vale la redundancia, y lo realizo en GeoGebra, ¿no? Y le muestro un polígono, le hago otro, o sea, es sumamente rápido y muy fácil. Incluso recuerdo yo que en una ocasión me tocó dar lo que eran los polígonos regulares, ¿no? Y dibujarlos es sumamente difícil, ¿no? Porque todos los lados deben de ser del mismo tamaño. Entonces yo opté por utilizar GeoGebra y proyectarlo. Y al final salió bastante bien porque pude avanzar todo el contenido en un buen tiempo y los estudiantes comprendieron los conceptos, ¿no? Entonces a veces utilizar estas herramientas nos facilita directamente el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué digo que a veces? Porque depende directamente del contenido. Puede ser que algún contenido sea más fácil desarrollarlo en la pizarra o explicarlo directamente en la pizarra que hacerlo directamente en un software. ¿Por qué también nos habla de Excel? Porque Excel nos permite realizar cálculos y elaborar gráficas, por ejemplo, en la parte de estadística, cuando estamos viendo lo que son las distribuciones de frecuencia o las tablas de frecuencia, y podemos hacer ojivas, podemos hacer gráfico de barras y en un instante, ¿no? A partir de una serie de datos que ya tengamos predeterminado en la plantilla. Entonces,
lo que nos hace estas herramientas es potenciar la posibilidad de desarrollar de mejor manera los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no?, con nuestros estudiantes, y a la vez que los estudiantes interactúen con las herramientas digitales, ¿no? Las TIC abren la posibilidad de crear nuevos ambientes de aprendizaje y por tanto de desarrollar nuevas metodologías que permitan aprovechar al máximo los recursos de los que disponemos, que es lo que le venía mencionando, ¿no? El hecho de que estas herramientas bien entendidas, es decir, bien utilizadas, potencian directamente el proceso de enseñanza-aprendizaje. Obviamente, si yo vengo, digamos, estoy enseñando una clase de, digamos, de sistema de ecuaciones lineales, y yo vengo al estudiante y le quiero enseñar a resolverla en GeoGebra, que de hecho en la forma o en la ventana CAS de GeoGebra es bastante sencillo, y yo pienso de que tal vez va a ser fácil mostrárselos a los estudiantes de esa manera, y el estudiante se enfoca más en cómo utilizar el programa que directamente los resultados que el programa brinda, es contraproducente, porque la tecnología se convierte en ese caso en un distractor. Por ejemplo, si pierdo más tiempo explicándole cómo se utiliza el programa que desarrollando el contenido para el cual estoy utilizando la aplicación, se me vuelve una arma en contra de mi proceso educativo. Entonces hay que saber cuándo y cómo emplear estas herramientas, ¿no? Luego tenemos que las metodologías asociadas a las TIC en el aula de las matemáticas comparten entre sí el hecho de fomentar que los estudiantes experimenten, manipulen, corrijan y conjeturen. Por ejemplo, cuando uno enseña Pitágoras, voy a volver al caso de GeoGebra, podemos hacer lo que es un triángulo rectángulo, ¿no? ¿Qué características tiene el triángulo rectángulo? Y podemos manipular el gráfico, ¿no? Podemos hacer más grande uno de los catetos, ver qué ocurre con los otros dos, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, el estudiante tiene la posibilidad de manipular y sacar sus propias conclusiones, es decir, ¿qué sucede cuando pasa esto, ¿no? O qué sucede cuando disminuye o esto. Entonces él tiene la posibilidad de interactuar directamente con el concepto matemático como tal, ¿no? Nos dice que las TIC ponen a disposición de los estudiantes verdaderos laboratorios de matemáticas en los que conceptos matemáticos muy abstractos se materializan y se estudian o experimentan con ello, ¿no? El estudiante experimenta con ello. Como se ha dicho hasta ahora, parece que es imparable la modificación paulatina de la forma de enseñar las matemáticas usando las TIC. Es decir, nosotros actualmente contamos con estas herramientas, ¿no?, las que hemos mencionado anteriormente, pero puede que de aquí a 5, de aquí a 10 años, 15 años, esto haya cambiado y hayan más herramientas o mejores herramientas para la enseñanza de las matemáticas. Obviamente nosotros, si sale una herramienta, digamos, mejor que GeoGebra, o digamos mejor que GeoGebra en algún ámbito, puede ser en el ámbito geométrico o en la resolución de sistemas de ecuaciones o alguna cuestión, ¿no? Entonces, obviamente, si tengo esa opción que pueda ser mejor que esta y yo sigo utilizando esta, pues entonces he fallado, ¿no? Porque la idea es ir innovando, es decir, ir utilizando tal vez no lo más reciente, pero sí lo que nos dé mejores herramientas que posibiliten el hecho de lo que hablábamos, ¿no?, que el estudiante puede interactuar directamente a la hora de conocer los conceptos, que los pueda manipular y que pueda sacar sus propias conclusiones a raíz de eso, ¿no? Por esa razón es que se dice que esto puede seguir sucediendo, ¿no? Igual la incorporación y la modificación de la forma en que enseñamos tiene que ir cambiando, así como ha cambiado en los últimos 20 años, así puede seguir cambiando de aquí a 20 años más, ¿no? Luego tenemos que el uso de estas, es decir, de estas tecnologías de la información y comunicación en el proceso de la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas tiene notables influencias positivas en el aprendizaje del alumno que debemos considerar. Por ejemplo, número 1 dice, las TIC posibilitan que los estudiantes interactúen con las matemáticas, es decir, que ellos puedan directamente manipular conceptos. Un ejemplo de esto podría ser dibujar una mediatriz en un segmento de papel o dibujarla en GeoGebra.
O sea, se puede hacer en un pedazo de papel, pero pudiese ser más interactivo hacerlo en GeoGebra. ¿Por qué? Porque él puede manipular los puntos y ver qué sucede con el concepto como tal. Es decir, en este caso particular con el concepto de, perdón, de mediatriz. Luego dice, como segundo punto, la observación de conceptos matemáticos a través de una imagen que puede ser manipulada y que reacciona a las reacciona a las acciones del alumno que hay en su comprensión, ¿no? Dicho de otra forma, lo que les mencionaba, ¿no? El ejemplo de GeoGebra directamente, ¿no? Que se puede manipular o imaginémonos que estamos trabajando con sistemas de ecuaciones lineales y yo en GeoGebra dibujo o el estudiante dibuja dos líneas rectas y encuentran el punto de intersección, que sería directamente la solución de sistemas de ecuaciones. Creo que es mucho más interesante para el estudiante ver que en realidad cuando resuelve de forma matemática el sistema de ecuaciones lineal, lo que le da es el punto de intersección de las dos rectas. Creo que pudiese ser comprendido de mejor manera por el estudiante si lo desarrolla de forma gráfica luego de haberlo desarrollado de forma algebraica. Va a ser mucho más difícil que olvide qué significa la solución de un sistema de ecuaciones lineales si lo ve de forma gráfica. Ahora imaginemos, que tenga, aparte de verlo, la posibilidad de manipularlo, es decir, cambiar elementos de las ecuaciones que está utilizando. Por ejemplo, que utilice o que cambie algún punto determinado de los que han formado la recta, que cambie la pendiente, que cambie el intercepto. Entonces, él puede a través de esta manipulación jugar con el concepto matemático como tal, ver qué pasa, ¿no?, con la recta al cambiar estos valores. Como tercer punto dice, mejorar la capacidad del alumnado en tareas como organizar y analizar datos, así como la realización de cálculos de forma eficaz. Un ejemplo de esto pudiese ser el hecho de utilizar Excel, ¿no? Las hojas de cálculo, ¿no? ¿Por qué? Porque nos permite directamente realizar outsumas. Por ejemplo, imaginemos que les queremos enseñar a calcular la media, la mediana y la moda. En Excel es muchísimo más rápido, ¿no? Es decir, si ya lo saben hacer de forma matemática, porque siempre lo inicial es enseñar la resolución a través de la forma algebraica, ¿no? Pero obviamente va a ser de interés para el estudiante el poder hacerlo de otra forma, ¿no?, de una forma mucho más rápido y que pueda organizar y analizar los datos, ¿no? No solamente ver el resultado, ver qué ocurre. Por ejemplo, si se desarrolla, digamos, una gráfica en Excel a raíz de unos datos y el estudiante se pone a modificar esos datos y ve qué pasa con la mediana, la media y la moda, es bastante interesante, ¿no? Entonces, es una forma de potenciar el aprendizaje o la enseñanza de las matemáticas directamente, ¿no?, utilizando siempre lo que son estas tecnologías. Como cuarto punto nos dice que las TIC se pueden emplear en la enseñanza de los números, las medidas como la longitud, la superficie, el volumen, visualizando planos o cuerpos geométricos. Por ejemplo, GeoGebra tiene lo que es la vista 3D. Ahí se puede hacer lo que es un cono y pasar planos cortando el cono, ¿no?, para que veamos de dónde sale, por ejemplo, si estamos enseñando lo que son las parábolas, las elipses, las hipérbolas. Entonces, como estas son secciones cónicas, nosotros podemos en GeoGebra directamente diseñar el cono y con planos hacer esos cortes para que el estudiante vea de dónde surge el concepto matemático como tal. Entonces, esta interacción también es, digamos, bastante importante o de vital importancia en el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Como quinto punto, dice, tenemos también, se pueden aplicar a la estadística mediante la visualización de distintas gráficas con el propósito de comprender cómo se resumen grandes cantidades de datos para después extraer mediante el análisis conclusiones muy precisas que de otra forma serían mucho más laboriosos, es decir, mucho más tediosos de realizar y problemático de conseguir, ¿no? En este caso se me vienen dos ejemplos a la mente y uno es utilizando Maxima y el otro es utilizando hojas de cálculo. Lo que les mencionaba, si se desarrolla una gráfica, el estudiante tiene la posibilidad de analizar el comportamiento de los datos y así sacar sus propias conclusiones, ¿no? En Maxima lo que les mencionaba es el hecho de que para estadística sirve para ver cómo se comportan las probabilidades, que es el ejemplo que les mencionaba anteriormente.
El hecho de poder, mediante la aleatoriedad, desarrollar una prueba como el lanzamiento de una moneda o el lanzamiento de un dado y ver que a gran escala la probabilidad matemática calculada, que normalmente es casos favorables entre casos posibles, ¿no?, se adapta muy bien a los resultados obtenidos mediante el desarrollo aleatorio, ¿no? Es decir, si usted se pone con una moneda en su casa y se pone a tirarla 100 veces y anota cuántas veces cayó cara y cuántas veces cayó número, está poniendo a prueba lo que es el concepto matemático del cálculo de la probabilidad, ¿no? Entonces, sacando las probabilidades de esas 100 experimentos, se sacan las probabilidades según máxima, como él lo hace de forma aleatoria, se aproxima grandemente a lo que es la probabilidad que calculamos de forma matemática, que es el 0,50. Obviamente nosotros en una clase, si nos ponemos a realizarlo 100 veces, 200 veces, 300 veces, solo ahí se nos van las 2 horas, ¿no?, o 1 hora, dependiendo cuánto dure la clase que estamos dando. Entonces, para esto es mucho más fácil utilizar un programa estadístico que desarrolle la simulación del lanzamiento de una moneda para que el estudiante vea que sí, efectivamente, el cálculo matemático se aproxima a la realidad, ¿no?, que es el lanzamiento de la moneda que ha realizado el programa, ¿no? Como sexto punto, tenemos aumenta la capacidad del alumnado para tomar decisiones y comenzar a resolver problemas, permitiendo que los estudiantes interaccionen entre ellos mismos y con su profesor, aportando su opinión o su punto de vista sobre el objeto visualizado. Es decir, se puede plantear un problema mediante una imagen y que el estudiante tome sus propias decisiones o que dé una respuesta, no en base a lo que ve. Entonces, esa interacción con docentes estudiantes suele ser bastante productiva en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas directamente. Como último y séptimo punto, tenemos el uso que las TIC potencian el desarrollo de la capacidad de razonamiento, la elaboración de modelos y sobre todo la preparación para llegar a resolver problemas complejos. Es decir, que nos ayuda el hecho de que nosotros podamos interactuar directamente con los conceptos matemáticos, hace que al tener un concepto nuevo y tal vez no tener la interacción con este, nos ayuda a imaginar y elaboramos modelos de solución para este problema. Entonces, nos ayuda o nos potencia esta capacidad para poder resolver problemas que sean mucho más complejos, ¿no? No sé si tienen alguna duda, sugerencia o comentario hasta el momento, antes de pasar al siguiente, o alguna experiencia. Hola. Bien, si no lo hay, continuamos entonces. Tenemos lo que son los recursos académicos para trabajar las matemáticas usando las TIC. Antes de ver cuáles son estos recursos, vamos a ver que gracias al Internet disponemos de una gran cantidad abrumadora de recursos didácticos que podemos emplear en la enseñanza-aprendizaje o en el proceso de enseñanza-aprendizaje para hacerlo de forma efectiva, ¿no? No tiene un carácter institucional, pero constituye una fuente de inestimable riqueza para los docentes. Es decir, usted puede que llegue a trabajar en una institución y no le van a decir, mire, utilice estos recursos. Es decir, no pertenecen a una institución determinada estos elementos que vamos a ver o estos recursos que vamos a revisar, pero sí constituyen una gran riqueza para el docente, ¿no?, el hecho de poder contar con estos recursos. La gran dificultad es relacionar los materiales, las actividades y el software más adecuados para desarrollar determinados contenidos matemáticos. Es decir, va a depender de usted como docente decir, voy a utilizar GeoGebra para este contenido, voy a utilizar la Web School para ese contenido, o no sé. Depende del docente elegir y determinar para qué proceso específico de enseñanza se quiere la aplicación o el recurso y cómo se va a utilizar en este, ¿no? A continuación describimos algunos de los recursos
que tenemos a nuestra disposición en la red y que otros profesionales de la educación han elaborado. Es decir, todos estos recursos que vamos a ver han sido otras personas profesionales en la educación los que son desarrolladores directos de estos recursos, ¿no? Así como lo es GeoGebra y otros que vamos a ver, ¿no? Entonces, todos están diseñados directamente para ser utilizados en los procesos de enseñanza-aprendizaje en la matemática, ¿no? Que es lo que nos interesa a nosotros. El primero es el Web School, que es el que les mencionaba. Aquí directamente ustedes pueden ver lo que es la dirección. Ustedes copian ese enlace, lo pegan y van a llegar a la página oficial y ahí van a determinar qué contenidos o qué buscan en realidad, digamos, qué aplicación es la que necesitan de todas las que están en esa plataforma. Esta web nos aporta actividades para trabajar contenidos matemáticos. Si vemos el ejemplo, nos está presentando lo que son las fracciones, ¿no? Tenemos lo que son fracciones y nos está desarrollando una aplicación de fracción. Nos presenta ejercicios interactivos, sino que viene acompañado de explicaciones escritas y verbales, prueba de lo aprendido y de repaso. Es decir, actualmente, por la situación que vivimos, sería bastante oportuno que un docente, por ejemplo, el docente que esté enseñando fracciones, vaya y ingrese y les ponga a sus estudiantes un ejercicio de esto, ¿no? Que ya vimos que trae explicaciones verbales y también trae explicaciones escritas y trae lo más importante, que es el desarrollo gráfico, ¿no? Que es mucho más fácil para que el estudiante lo comprenda. En ese sentido, si conociera la mayoría de docentes esta herramienta, pudiesen utilizarla para el desarrollo de sus clases en línea. Entonces, es una de las herramientas que tenemos ahí. La otra es la web del NCTM, que ahí también está el enlace. Quiero decirles que yo personalmente verifiqué todos los enlaces y sí están funcionando. Es decir, pueden ingresar. Aquí si se fijan, les he colocado lo que es una captura de pantalla de este web, ¿no? Entonces ahí nos aparece si queremos geometría, si queremos álgebra, si queremos operaciones con los números. Entonces, dependiendo del nivel para el cual lo querramos utilizar y el contenido, así nosotros tendríamos que buscar qué actividad deseamos enviar a nuestros estudiantes. No se trata de una web que ofrece una variedad de actividades interactivas de matemática. Al ser una página de una sociedad norteamericana, las actividades están en inglés. Esto quiere decir que el mayor problema que el docente y los estudiantes van a encontrar al utilizar esta web es que está en inglés. Por ejemplo, si usted le manda una actividad al estudiante y el estudiante no comprende bien qué va a ser la actividad, obviamente le va a preguntar a usted como docente, y usted como docente, si no tiene un dominio básico del inglés, pues tampoco va a poder solventar la duda. Entonces, esa es la mayor deficiencia con la que nos encontramos al utilizar lo que es esta web, ¿no? Entonces, esa sería digamos, su parte negativa, ¿no? También dice que estas se encuentran separadas por grados que van desde el infantil hasta bachillerato, es decir, tenemos material para niños, jóvenes de estos niveles, ¿no? Luego tenemos lo que es la web GenMagick. También en este caso el enlace lo verifiqué y aquí pueden ver cómo se ve el portal, ¿no? Ahí nos dice si queremos actividades de nivel primaria, nivel secundaria. También nos aparece un repositorio donde nos aparece, por ejemplo, si queremos fracciones, operaciones avanzadas, unidades de medida, operaciones básicas, es decir, dependiendo del contenido y la utilidad que yo le quiera dar, así me va a aparecer. Esta web sí aparece directamente en español, ¿no? Como podemos ver en la captura. Se trata de otra web, dice, que nos ofrece una amplia gama de recursos didácticos usando las TIC. En esta web seleccionamos en la parte superior el botón Matemáticas Infantil Primaria y disponemos de un número de enlaces a juegos y ejercicios interactivos para esta área. Cabe mencionar que si ustedes desean utilizar o sus estudiantes estas web, hay que tener instalado Flash, porque si no está instalado Flash en nuestro ordenador no nos va a mostrar ninguno de los juegos, ya que todos utilizan esta aplicación para ejecutarla. Entonces, si ustedes abren cualquiera de los juegos que están ahí y no tienen instalado Flash, entonces ahí les va a tirar un anuncio que si lo desean descargar y tendrán que hacerlo para que puedan verificar los juegos que están ahí, ¿no?
En mi caso, yo no la tengo instalada y no la quise instalar, es decir, yo no probé directamente los juegos que están en esta web. Directamente solo vi que las webs estén funcionando, ¿no? Entonces, desde ese punto ahí, si ustedes los quieren revisar, instalan Web Flash y ya van a poder jugar los diferentes juegos interactivos que están elaborados ahí para estudiantes, ¿no? También está problemática de primaria, ¿no? Se trata de una recopilación de actividades interactivas realizadas por Juan García Moreno para trabajo de resolución de problemas matemáticos. Puedes descargarla gratuitamente en este enlace. También no es necesario descargarlo. Yo entré al enlace y me aparece para ejecutarlo en línea. El problema de ejecutarlo en línea también es que requiere instalar siempre Web Flash. Y en este caso, yo no lo instalé, entonces no lo pude verificar el funcionamiento en línea. Me descargué la versión que aparece ahí y solo me puse a revisar los materiales, ¿no? En este caso le saqué una pequeña captura acá de uno de los que aparece ahí, que dice camino a la cuadrícula, y hace la pregunta que si sería capaz de llegar desde un punto al otro en 37 pasos, y nos establece acá un pequeño ejemplo, ¿no? Aquí han desarrollado una serie de pasos y llegan, no logran llegar, ¿no?, al punto exacto, y llegan en 36 pasos, no en 37. Entonces él pregunta de si se puede llegar en 37 pasos, y el estudiante debe ir señalando el camino. Cada cuadrito es un paso, y según tengo entendido, en esta clase de problemas no se puede pasar dos veces por un mismo punto, según leí las instrucciones o algo así. Entonces, si se fijan, son juegos bastante interactivos y bastante interesantes que le ayudan al estudiante a pensar soluciones, ¿no? Entonces, a la vez que está jugando, es decir, está directamente resolviendo problemas matemáticos, pero de una forma divertida, ¿no? Entonces, si ustedes quieren descargarlo o utilizarlo en línea, si lo utilizan en línea, ya saben que tienen que instalar Web Flash. Entonces, ahí queda, ¿no? Para que ustedes puedan indagar sobre esto, utilizarlo y ver si en algún determinado momento, digamos cuando den alguna clase, si ustedes quieren utilizar para algún contenido, un ejercicio o un juego de estos, es bastante interactivo, ¿no? Para que lo puedan poner en práctica y así puedan potenciar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Aquí también está lo que es GeoGebra. En este caso, no vamos a profundizar mucho porque creo que la mayoría lo hemos utilizado o lo conocemos. De hecho, ustedes creo que llevan herramientas multimediales y ahí se ve, en herramientas multimediales uno se ve bastante elementos de GeoGebra. Se trata de un software libre y gratuito creado para la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Con este programa podemos trabajar geometría, álgebra y cálculo, por lo que puede ser utilizado desde el nivel de primaria hasta la universidad, aunque sea un software inicialmente creado para primaria. Es decir, se puede utilizar a niveles universitarios, aunque directamente ha sido creado con la idea de que sea para estudios iniciales, ¿no? Podemos descargarlo desde la página que nos aparece ahí, que es la página oficial. Al mismo tiempo podemos también descargar actividades listas para realizar este software, es decir, ya hay una serie de actividades bajo algunos contenidos específicos para que se puedan desarrollar directamente utilizando GeoGebra. En este caso, en las capturas de pantalla, yo tengo instalado directamente en mi computadora GeoGebra, pero quería mostrarles que también se puede utilizar mediante la web. Si usted en el navegador escribe GeoGebra en línea, le aparecerá directamente el enlace para que usted pueda ejecutar la aplicación en su ventana, ¿no? Es decir, utilizando el navegador. Yo acá les hice un ejemplo, ¿no?, donde tenemos una parábola y tenemos una ecuación lineal que es la identidad, y directamente podemos encontrar lo que son los interceptos con la parábola, los interceptos con el eje X o con el eje Y y así, ¿no? Entonces, quizás porque los puse de forma, digamos, no en la computadora directamente, dicho, instalado en la computadora directamente, para el hecho que si no conocían que se puede utilizar de forma
digamos, directamente desde el navegador sin ninguna instalación, es de bastante utilidad. Por ejemplo, si usted llega a trabajar a una escuela o a dar alguna clase y le prestan algún equipo, es decir, usted no lleva su computadora personal, le prestan algún equipo, no tiene que perder el tiempo instalando GeoGebra si lo pensaba utilizar, ¿no? Sino que basta con irse al navegador, tener conexión a internet, obviamente, y pues utilizar la aplicación sin necesidad de estar descargando e instalando la aplicación como tal. Y para ir cerrando esta parte tenemos JClick, que es un compendio de aplicaciones informáticas que permiten al usuario realizar todo tipo de actividades educativas directamente desde la web o bien descargándolas al ordenador. Además, se ofrece una cantidad considerable de actividades listas para trabajar, es decir, ya hay algunas actividades que están diseñadas para trabajar con JClick, ¿no? Permite la creación de actividades por parte del usuario utilizando los distintos software libres que pueden ser descargados desde esta dirección, ¿no?, que aparece acá. Entonces eso sería en cuanto a JClick. Si se fijan, también verifiqué el enlace y nos aparece de esta forma así, y ustedes pueden ingresar y revisarlo, ¿no?, directamente cada uno de nosotros, ¿no? Y por último tenemos lo que es el Smart Notebook, que dice que se trata de un software de pago del que pueden descargar una versión gratuita válida para un periodo máximo de 30 días. Desde aquí directamente ya podemos ver una limitante, y es que es de pago, es decir, solo si la pensamos utilizar, solo la podremos utilizar de forma gratuita 30 días, ¿no? Entonces ya eso ya es una limitante bastante grande. Y dice que con este software los docentes pueden diseñar sus clases de forma muy intuitiva y un manejo muy sencillo. Además, el propio programa ofrece plantillas para crear ejercicios interactivos para que el estudiante aprenda automáticamente, ¿no? De hecho, existe otro software que se complementa con este, que se llama Smart Notebook Tools. Obviamente también este es de pago, es un complemento de Notebook, y también es de pago, es decir, se puede adquirir también, pero con una licencia de prueba que dura también 30 días. Podemos descargar ambos del siguiente enlace, seleccionando el software que deseamos descargar, ¿no? Y aquí nos aparece el enlace de donde podemos descargar esta aplicación, ¿no? Si se fijan, hemos visto recursos que son tanto digitales, es decir, bueno, todos son digitales, pero digamos, tanto de la red, es decir, que podemos utilizarlos directamente en la red o en nuestro navegador, como algunos que son de instalación, como lo es GeoGebra y como lo es este de acá. Obviamente, como les mencionaba, GeoGebra también lo podemos utilizar directamente desde el navegador, ¿no? Entonces pertenece, digamos, a los dos, o está en los dos formatos, ¿no? No sé si tienen alguna duda hasta acá, porque con eso finalizaría lo que es la unidad 7. Pasaríamos directamente a la unidad 8. No sé si hay alguna duda o algún comentario con respecto a los recursos que acabamos de revisar. No, solamente me parece bastante interesante, pues muchos de esos no los había escuchado anteriormente. Sí, la idea es eso, el hecho de proporcionarlos o de que aparezcan en la asignatura, es que si a usted alguno le dio la curiosidad o cree que lo puede utilizar, digamos, en un futuro para desarrollar alguna clase o algo, pues lo puede ir y revisar y ver, pues, para qué, en realidad, para qué le puede servir o para qué contenidos matemáticos usted lo podría utilizar. Esa es la idea. Bien, en la unidad 8 tenemos lo que son los modelos y modelaje. Obviamente, si yo les pregunto qué es lo primero que se les viene a la mente, creo que no va a tener nada que ver con educación, ¿no? Entonces vamos a ir directamente a revisar qué es. ¿Qué es un modelo matemático? Dice que en una situación del mundo real pueden presentarse problemas que requieran soluciones y decisiones. Algunos de esos problemas tienen un aspecto matemático relativamente simple e involucran la matemática elemental, como por ejemplo, y nos da acá el tiempo necesario para recorrer una distancia de 40 kilómetros manteniendo una velocidad de 80 kilómetros. Son problemas que de la vida real que
no ocupan tanto razonamiento matemático para su solución, sino que son matemáticas elementales, ¿no? El interés de cobrar cobra de una institución financiera por un determinado préstamo también es algo que pues, sucede habitualmente, ¿no?, en nuestras vidas. El área de un terreno que tiene forma rectangular con las respectivas medidas de 12 metros por 25 metros, ¿no? O sea, son cosas que pasan en nuestra vida real que no necesitan, digamos, mayor análisis matemático para su solución. También tenemos otros que son camuflados en determinadas áreas del conocimiento que necesitan un análisis más preciso de las variables involucradas, tales como, y nos da acá dos ejemplos. Dice que el primero es la mejor manera de reducir el retrabajo en una fábrica, y la cantidad permitida y el periodo apropiado para la caza de un animal predador sin que éste interfiera en el ecosistema, ¿no? Si nos fijamos, son cosas que suceden en la vida real, pero algunos necesitan un análisis más profundo que otros, ¿no? Incluso a eso vamos a referirnos cuando hablemos de modelaje o de modelo matemático. Sea cual sea el caso, la solución de un problema requiere una formulación matemática detallada. El conjunto de símbolos y relaciones matemáticas que traducen de alguna manera un fenómeno en cuestión o un problema realista lo denominamos modelo matemático. Es decir, dicho de otra forma, en la realidad, el problema lo traducimos directamente a lenguaje matemático, es decir, mediante fórmulas o relaciones o símbolos matemáticos. Aquí les he puesto una pequeña imagen, ¿no?, que estamos calculando la distancia que hay, digamos, desde la parte alta de la torre a un punto donde está viendo una persona, ¿no? Y ahí nos está dando la altura de una persona y la distancia que hay desde la persona a un punto, y nos está dando lo alto del muro, ¿no? Con esos datos perfectamente podemos calcular la distancia que hay desde este punto hasta este y la hipotenusa de ambos rectángulos, ¿no? Entonces, si se fijan, ahí hay una serie de números, ¿no? Ya hay un modelo matemático para solventar el problema, ¿no? Es dicho de otra forma, se ha establecido o se ha relacionado algo real, es decir, algo de la realidad, un problema de la realidad bajo un enfoque matemático para poder dar solución. A eso es a lo que conocemos como modelaje matemático, es decir, traducir la realidad mediante símbolos y relaciones matemáticas para que éstas se apeguen directamente al contexto de la realidad, ¿no? En la ciencia, la noción de modelo es fundamental para la constitución y expresión del conocimiento. En especial, la matemática con su arquitectura permite la elaboración de modelos matemáticos, lo que posibilita una mejor comprensión, simulación y previsión del fenómeno estudiado. Es decir, nos permite, mediante estos modelos matemáticos, conocer cómo se comporta la realidad. Es decir, nosotros podemos calcular la altura de un edificio si conocemos el ángulo de inclinación, ¿no?, del observador, si conocemos la distancia hacia la pared, ¿no?, y aplicamos razones trigonométricas y aplicamos Pitágoras y encontramos directamente la altura. Entonces, ¿cómo es que yo sé esto? Pues alguien ya elaboró un modelo matemático para esta clase de situaciones. Es decir, que un modelo matemático puede perfectamente dar respuesta a muchos problemas que se dan en la vida real, pero que tengan las mismas condiciones bajo las cuales fue creado el modelo. En especial, dice, la matemática con su arquitectura permite, bueno, que es lo que le había leído, ¿no?, que en realidad lo que permite es un acercamiento de la realidad a la comprensión matemática, ¿no?, para poder solventar el problema de forma matemática. Ahora bien, un modelo puede ser formulado en términos familiares como expresiones numéricas o fórmulas, diagramas, gráficos o representaciones geométricas, en ecuaciones algebraicas, tablas, programas computacionales, etcétera, ¿no? Y ahí les he puesto una imagen, ¿no?, de cómo se calcula, por ejemplo, lo que es la altura de una pirámide, ¿no? También dice, por otro lado, cuando se propone un modelo, este proviene de aproximaciones realizadas para poder entender mejor su fenómeno,
Sin embargo, no siempre tales aproximaciones están de acuerdo con la realidad. Es decir, puede de que el modelo que yo cree para abordar determinado problema matemático no responda directamente a la realidad, o puede que sí. Entonces, a esa parte del modelaje es que hay que, digamos, ponerle bastante énfasis. Obviamente, un modelo matemático retrata, aunque con una visión simplicista, aspectos de la situación investigada. Es decir, cuando hacemos un esquema, por ejemplo, de un problema matemático, volviendo al que les mostré del castillo, nosotros no vamos a ponernos a pensar, por ejemplo, la estructura del castillo, de qué están hechas las paredes, si hay algún árbol por ahí, es decir, lo resume de una forma simplicista, es decir, altura, largo, no sé, son características directamente tomadas de la realidad, pero que no describen tal realidad. A eso se refiere cuando dice que es de una forma simplicista, es decir, es lo más simple posible porque se busca adaptarlo a lo que es la matemática para poder dar una solución respectiva, ¿no? Ahora, el modelaje matemático lo vamos a entender como el proceso involucrado en la obtención de un modelo, es decir, eh, todos esos procesos que desarrollamos para obtener un modelo que dé respuesta a la problemática real, ¿no? Un modelo matemático que dé respuesta a la problemática de la realidad, ¿no? Es un proceso, puede ser considerado artístico, ya que para elaborar un modelo, además del conocimiento matemático, el modelaje debe tener una dosis significativa de intuición y creatividad, ¿no? Para interpretar el contexto, discernir qué contenidos matemáticos se adapta mejor y tener sentido lúdico para jugar con las variables involucradas. Es decir, que en cierto punto las personas que desarrollan estos modelos matemáticos son una especie de artistas porque son capaces de traducir cosas de la realidad, interpretarlas a un contexto, en un contexto y ver qué herramienta matemática se apega mejor al modelo que estoy realizando, ¿no? Entonces, si se fijan, requiere de elementos bastante interesantes, como es la intuición y la creatividad, y interpretar el contexto. A veces, como estudiantes de matemática, nosotros tenemos un gran problema cuando nos dan enunciados, más que todo en la parte de geometría, nos dan enunciados de problemas y nosotros debemos de realizar el dibujo, o al menos así lo decimos nosotros, ¿no? Que a veces nos cuesta el hecho de poder adaptar la realidad escrita en el problema a una figura. Ahora imagínense para crear un modelo matemático, que no solo hay que adaptarlo, sino que aparte de eso hay que ver qué elementos matemáticos me sirven para dar respuesta a estos modelos. Entonces tiene esa parte de creatividad que a veces nosotros carecemos, ¿no? Yo recuerdo que cuando estudiaba en bachillerato tenía bastante problemas con esta clase de ejercicios, ¿no? Que a veces daban un planteamiento y daban un montón de datos dentro del planteamiento y a veces dibujar ese planteamiento para poder abordar el problema e intentar resolver el problema era bastante complicado. Obviamente, con el desarrollo continuo se van solventando todas estas dificultades, pero aquí es donde se comprende bastante bien, ¿no? En la parte del modelaje matemático. El modelador debe ser un artista al formular, resolver y elaborar expresiones que sirvan no solo para la solución particular, sino también posteriormente como soporte para las aplicaciones y otras teorías. Por ejemplo, volvemos a lo de los triángulos rectángulos, pero esta vez les voy a hablar de dónde surge la idea del teorema de Pitágoras, por ejemplo. Se dicen de que bueno, es una historia, no sé si sea real, yo la leí por ahí en, un, en una publicación, que dicen de que los mayas necesitaban medir las tierras para sembrarlas y determinar que todos sembraran la misma cantidad. Entonces para eso ellos tomaron una cuerda, hicieron varios nudos en la cuerda que estaban exactamente a la misma distancia estos nudos y hacían una especie de triángulo, ¿no? Con una esquina de 90 grados y así trazaban, ¿no? Así marcaban o medían la tierra para la siembra, ¿no? Entonces,
se veía de que concordaban, ¿no?, lo que era de forma cuadrada las tierras, ¿no? Es decir, la medición era de forma exacta. Entonces, posteriormente, dicen que muchos años después fue que ya surgió lo que es el teorema de Pitágoras, con muchas demostraciones. De hecho, si usted busca demostraciones del teorema de Pitágoras, va a encontrar demostraciones gráficas, demostraciones algebraicas. Creo que es uno de los teoremas que tiene más demostraciones diferentes en matemáticas. Pueden buscarlo y es bastante entretenido ver eso. Entonces, como les mencionaba, se busca resolver un problema, pero no solo se busca mediante el modelo resolver el problema particular, sino que sirva para que posteriormente otros puedan aplicar esta teoría y resolver otros problemas, ¿no?, de la vida real. A grosso modo podríamos decir que matemática y realidad son disjuntos, es decir, que no tienen nada que ver. Es decir, la realidad es una cosa y la matemática es otra, se puede decir así, ¿no?, que son disjuntos. Y el modelaje es lo que hay en medio de estas dos, ¿no? Y se encarga de conjugarlo, es decir, de acercarlos. Acerca la realidad a la matemática para, mediante la matemática, dar soluciones a los problemas reales. A eso es lo que se refiere o a lo que directamente hace el modelaje, ¿no? El siguiente esquema representa esta propuesta. Vemos una situación real, luego vemos lo que son las matemáticas, como lo decía anteriormente, pareciera que son disjuntas, es decir, que no tienen nada que ver una con la otra, y el modelaje aproxima la situación real con lenguaje matemático para dar solución en este campo a la situación real, ¿no? Y ahí es donde surge lo que es el modelo matemático, ¿no? A inicios del siglo XX fue muy utilizada en la solución de problemas de biología y economía durante la Segunda Guerra Mundial. También se utilizó para resolver problemas como son de defensa y de ataque. Propiciaron el desarrollo de otras ramas de la matemática, la investigación operativa, que posee hoy en día una extensión amplia en la industria. Representa una situación real con instrumentos matemáticos, a lo que conocemos como modelos matemáticos, involucrando una serie de procedimientos. Identificamos el proceso en 3 etapas, divididas en 5 subetapas a saber, ¿no? Las 3 etapas en las que está dividido, digamos, el modelo matemático sería la interpretación con el asunto, la construcción matemática y luego el modelo matemático. Si nos fijamos en la interpretación con el asunto, va más directamente a ver cuál es el fenómeno en la realidad. Luego, en la construcción matemática sería cómo construir o cómo apegar este fenómeno de la realidad a un modelo matemático mediante fórmulas, ecuaciones y variables. Y el tercer punto ya es el modelo matemático que da respuesta o solución a este problema de la vida real, ¿no? Vamos a revisar cada una de las etapas de cada uno de ellos. Primero, en la interacción con el asunto, tenemos que lo primero es el reconocimiento de la situación problemática o de la situación problema. Después, la familiarización con el asunto que va a ser el modelo de investigación. Una vez delineada la situación que se pretende estudiar, debemos hacer una investigación sobre el asunto, tanto indirecta, es decir, a través de libros, revistas o especialistas, como directa, que en este caso sería a través de la experiencia o de los experimentos obtenidos con especialistas del área, ¿no? O las experimentales, ¿no?, que sería desarrollar, digamos, experiencia propia del problema o la situación de la realidad, ¿no? Luego tenemos lo que es la construcción matemática, que en este caso ya sería pegar lo que observé de la realidad mediante fórmulas, la formulación del problema e hipótesis. Es decir, aquí ya tengo que tener claro cuáles son mis objetivos, qué pretendo lograr yo con el problema en la realidad, qué se pretende o qué solución se le pretende dar, la hipótesis, es decir, por qué ocurre esto, etcétera, ¿no? O directamente buscarle una solución, pero ya pegado a la terminología matemática o al área de la matemática. Luego tenemos lo que es la resolución del problema en términos del modelo. En esta etapa, etapa es más compleja y desafiante. ¿Por qué? Porque es donde vamos a pegar lo que es la realidad
a un modelo matemático. Está subdividida en la formulación del problema y en la solución. Es decir, formulamos el problema, que es el que hemos extraído de la realidad, y luego solucionamos este problema, ¿no? Pero mediante siempre terminología matemática. Es aquí que da la traducción de situación-problema en lenguaje matemático. Introducción y creatividad son elementos indispensables en esta etapa, que es lo que mencionábamos. ¿Por qué? Ya vimos por qué la creatividad, pero ¿por qué también la intuición? Porque nosotros tenemos que, al desarrollar el modelo matemático, tener claro qué elementos de los que yo conozco en matemática me sirven para abordar ese problema. Entonces, hay que tener bastante, digamos, fina lo que es la intuición y la creatividad para yo poder modelar matemáticamente hablando un problema de la realidad. En la formulación del problema hipótesis es necesario tener en cuenta primero que hay que clasificar las informaciones en relevantes y no relevantes, identificando los hechos involucrados. Número 2, decidir cuáles son los factores a ser perseguidos, planteando las hipótesis o planteado en la hipótesis. Luego tenemos que generalizar la selección de las variables relevantes. Luego tenemos que seleccionar símbolos apropiados para dichas variables. Y por último tenemos que describir la relación que se establezca en términos matemáticos, que ya sería establecer directamente cómo se va a abordar la situación problemática de la realidad en términos matemáticos. Después de se establece, se debe construir esta subetapa con el conjunto de expresiones aritméticas y fórmulas, a ecuaciones algebraicas o gráficos o representaciones para programar computacional, o programa computacional que nos llevará a la solución, es decir, bajo qué terminología matemática o bajo qué conceptos matemáticos se pretende abordar la solución. En este ejemplo yo les puse, por ejemplo, vale la redundancia, lo que es la fórmula cuadrática, que nos sirve directamente para resolver cualquier ecuación cuadrática. En este caso, si se fijan, ese es un ejemplo de modelo matemático que nos sirve directamente para resolver cualquier ecuación cuadrática, como se lo mencionaba anteriormente, ¿no? Entonces, aquí en esta etapa se busca directamente especificar cómo se pretende llegar a la solución. En la solución del problema, en términos del modelo, se sitúa pasa a ser resueltas o analizadas con el instrumental matemático que se posee. Es decir, aquí yo ya he abordado directamente el problema real mediante un modelo matemático y ya estoy solucionando mediante terminología matemática este problema. Pero ahora bien, ¿cómo sé yo que esta solución a este modelo da respuesta a la situación real? Nos dice que la computadora puede ser un instrumento indispensable, especialmente en las situaciones donde no fuese posible resolverlos por procesos continuos, se obtienen resultados por procesos discretos, es decir, hay veces que es muchísimo más difícil hacer cálculos de forma, digamos, como comúnmente decimos, a mano, ¿no? Entonces a veces requerimos sistemas para analizar, más que todo cuando son una gran cantidad de datos los que se están manipulando para poder dar solución a un problema determinado. Entonces, si ese es el caso, en esa situación tendríamos que contar con el recurso apropiado, que en este caso sería la computadora. Y cabe aquí destacar que muchos modelos matemáticos no resueltos en el siglo pasado condujeron al desarrollo de otras ramificaciones de la matemática, es decir, hay muchos modelos matemáticos que fueron elaborados pero que no han sido resueltos y estos son sujetos de estudio en las matemáticas actuales, ¿no? No sé si alguno ha escuchado hablar de los problemas del millón. Hay un grupo de matemáticos que tratan de abordar soluciones a estos modelos matemáticos que ya están planteados y si uno lo logra resolver, esta persona se gana $1.000.000 de dólares. Por eso le llaman problemas del millón. Son modelos matemáticos que ya existen, pero que no tienen solución. De hecho, creo que, no sé si hace un par de años, hubo un matemático que dio solución a uno de estos problemas o a uno de estos modelos matemáticos, pero él no quiso el dinero. Él dijo que lo único que quería era el reconocimiento. Entonces, hay, digamos, bastante o muchos problemas matemáticos que siguen planteados en
en nuestra era o en esta década o en las que siguen, que aún no tienen la solución matemática, ¿no? Que solo está planteado como un modelo. Y por último tenemos el modelo matemático, que ya sería finalizar, ¿no? Las tres etapas. Sería interpretación de la solución y la convalidación, que es decir, ver si la solución encontrada directamente da solución al problema de la realidad. El siguiente diagrama dice representa los procesos. Bueno, aquí el diagrama está en la siguiente diapositiva. Les voy a leer quizás lo último de acá. Para poder incluir un modelo se torna necesario un chequeo para así comprobar en qué niveles este se aproxima a la situación problemática traducida y a partir de ahí poder utilizarlo, es decir, en qué medida la solución encontrada mediante este modelo matemático da respuesta, como le mencionaba, a la situación real, ¿no? O al fenómeno que está ocurriendo en la realidad. De esta forma se hace primero la interpretación del modelo y posteriormente se comprueba la educación y convalidación, ¿no? Es decir, si las respuestas efectivamente son válidas. Para interpretar el modelo se analizan las implicaciones de la solución derivadas del modelo que está siendo investigado. Entonces, se comprueba la adecuación del mismo, volviendo a la situación problemática investigada, evaluando cuán significativa y relevante es la solución. El modelo no tiende a las necesidades que lo generó. El proceso debe ser retomado en la segunda etapa, cambiando las hipótesis o variables, etc. Es decir, si el problema que yo modelé, tengo un problema en la realidad, yo lo modelo, doy solución a este modelo y luego me doy cuenta que este modelo directamente no solventa el problema en la realidad, yo tengo que repetir el proceso, es decir, volver a modelar el problema matemático para encontrar otra solución que tal vez sí sea real, pero obviamente tengo que cambiar mis hipótesis y mis variables porque si las mantengo estoy desarrollando exactamente el mismo modelo que inicialmente se aproximó de forma errónea a la realidad, ¿no? Es importante el construir el modelo, elaborar un informe en el que se comuniquen todas las facetas del desarrollo con el fin de propiciar su uso. Es decir, una vez finalizado el modelo, si veo que sí responde a la realidad, yo tengo que elaborar un informe sobre este modelo y escribir cuáles son las condiciones bajo las cuales este modelo funciona. Por ejemplo, volviendo al ejemplo de Pitágoras, este modelo funciona para todos los triángulos rectángulos, ¿no? En las que se conocen dos catetos, por ejemplo, o dos lados del triángulo. Si hablamos del teorema de Pitágoras como tal. Entonces, si se fijan, ahí hemos establecido unas condiciones bajo las cuales este modelo da solución a cualquier problema que cumpla estas condiciones. Y luego tenemos acá, para finalizar, lo que es el pequeño esquema, ¿no? Del modelo matemático, en el cual tenemos la interacción con el asunto, es decir, verificamos nuevamente las tres etapas, es decir, vemos la situación, investigamos sobre la situación, luego llegamos a la construcción matemática, que es la formulación o el acercamiento de la realidad mediante ecuaciones matemáticas o simbología matemática. Una vez lo tenemos reducido a esta idea simplicista, pero apegando a la realidad en términos matemáticos, damos solución matemáticamente a este problema y luego pasamos al modelo matemático, que sería ver si efectivamente el modelo se aproxima directamente a la realidad. Si es así, pasamos a hacer la convalidación, es decir, se da solución directamente al problema de la realidad mediante el modelo matemático. Entonces, ese sería el esquema que resume lo que es el modelaje matemático. No sé si tienen alguna duda. Eso sería la finalización del primer contenido de la unidad 8. No sé si hay alguna duda o algún comentario. No, no, está claro, está muy interesante. Bien, voy a detener la grabación y si hay alguna otra duda, me la hacen saber.